que habéis tenido la consideración de venir a que va a tener lugar sobre la historia, las vicisitudes del barrio de La Paz. A las personas que han trabajado en la exposición que tenemos estos días ubicada en el claustro de la Facultad de Derecho y a las personas que nos acompañan hoy en la mesa. A José Manuel Muñoz, a Antonio Martínez Muñoz, a Francisco Jarauta, a Felipe Iracheta, que van a mantener el debate a continuación. Quiero darles las gracias no solamente por la intervención que van a hacer a continuación, sino por haber traído a la universidad el barrio de La Paz. El polígono de La Paz, yo no sé si había tenido antes o había sido antes objeto de debate, de reflexión, de presentación en la Universidad de Murcia. Y para mí, pues, ha resultado una satisfacción el que haya llegado aquí el polígono de La Paz a la actividad que vamos a tener a continuación. Quiero decirles que muchas personas de la comunidad universitaria que pasan por ese pasillo donde está ahora la exposición me han llamado para darme las gracias porque hubiera estado aquí esta exposición, porque no conocían muchas de las cosas de un barrio que está en el centro de Murcia y que, sin embargo, igual conceptualmente o en la vida cotidiana está como marginado, apartado o en nuestras mentes no está presente. Y me han llamado de verdad compañeros de distintas facultades para decir qué bien que está esa exposición, José Antonio. ¿Cómo es que has conseguido eso? Que estés aquí. Qué interesante. Así que yo estoy muy contento y agradecido. Y también, para no enrollarme más y que podamos terminar a una hora razonable, pues voy a terminar aquí presentación y saludo y ya dar paso a Antonio para que comience directamente con el debate. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, hay que agradecer enormemente a la Universidad de Murcia, en la persona de su vicerrector, que es cierto que gracias a su empeño ha salido esto. Y ha sido gracias a su empeño porque en esta casa en la que nos encontramos, en la que yo habito desde hace muchos años dando clases y habité antes siendo alumno, hay una ciertas inercias a determinadas cuestiones como el ceder los espacios, y nosotros lo hemos conseguido sobre todo por la intervención de José Antonio. Por eso le damos especialmente las gracias, no yo, sino toda la comisión que ha hecho posible esta exposición y que va a hacer posible a lo largo del año otras muchas cuestiones. Dicho esto, esta noche, gracias a la generosidad, como siempre, de Paco, de Felipe y de José Manuel. Digo generosidad como siempre porque cada uno tiene su explicación, pero no la voy a dar porque si no sería muy largo de explicar por qué tengo que darle las gracias. Han tenido a bien participar en esta mesa redonda. Yo no voy a hablar mucho más, sino simplemente decir que el barrio de La Paz, cuyos orígenes se incardinan dentro del desarrollismo franquista de los años 60, que como todos sabéis fue fruto de un intento liberalizador del Estado desde el punto de vista económico, pues, obviamente, para conseguir ese desarrollo, ese milagro industrial económico español que luego fue paseado por todo el mundo a finales de los 70, cuando empezó una crisis durísima, por cierto, como el milagro español económico, en donde además nos decían que éramos la 10ª potencia industrial, económica del mundo. Pues bien, tuvo sus orígenes en un déficit, como todos se saben, de vivienda en España en los mediados de los 50 terrible. Y ese déficit se saldó con la ocurrencia de construcción de viviendas, que se siguió además el modelo muy falangista, porque además fue Terán el que lo propició, de crear barrios como este del polígono de La Paz y algunos que todavía subsisten, como el de las 3.000 viviendas en Sevilla, o los barrios periféricos de Barcelona, o los barrios periféricos de Granada, etcétera, etcétera, que todas además, algunos de ellos tienen la consideración de barrios de La Paz. Ese desarrollismo franquista necesitaba obreros con una cierta decencia en sus viviendas, y para erradicar el chabolismo existente en todas las ciudades, aquí en Murcia, que no se acuerda del Cigarral, el barrio, digo, que no se acuerda que tenga mi edad, del barrio de San Juan, del chabolismo del Cigarral o de Vara de Rey. Había un conjunto de elementos terribles de infravivienda y fueron subsumidos todos ahí dentro del polígono de La Paz. Pero claro, el polígono de La Paz
también fue concebido como una especie de gueto. Antes decía José Antonio que está ahí al lado, se tardan 7 o 8 minutos andando, y sin embargo tan cerca y tan lejos. Es una especie de muro invisible de gueto a lo Varsovia de los judíos de la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente cuando uno traspasa esos muros parece que no hay una conexión. De hecho, el otro día hablaba yo con algún compañero de aquí diciendo, oye, vamos a traer una exposición del Polígono de la Paz. Oye, y me decía, pero oye, el Polígono de la Paz, o sea, todo así alterado. Digo, mira, yo llevo trabajando en el Polígono de la Paz durante muchos años, hace años, y sigo transitando por sus calles y tengo ya muchos años y estoy aquí mismo. Bien, el Polígono de la Paz, por tanto, es la expresión inmobiliaria, la expresión urbanista de una concepción que ahora después Felipe nos dirá, porque él es un sabio en estas cuestiones, por qué y cómo se gesta este tipo de cuestiones, pero que tiene como causa, insisto, ese desarrollismo franquista de necesidad de agrupar a las capas marginales existentes en la Murcia en aquel momento. Sin más preámbulo y planteando que además, como nació sin servicios y nació sin urbanización, hubo necesidad inmediata de organizarse. Hay que recordar pues, todos los intentos de organización que vertebrados por entonces cura, sacerdote de la paz, que ha sido el verdadero hilo conductor de todo el barrio y de todas las luchas, de todas las mejoras que ha habido. Digo hilo conductor, no exclusivamente el que lo ha logrado, pero ha sido el hilo conductor Gaspar Fernández Mondejas, de cuya amistad me honro durante muchos años y espero que siga otros muchos más. Digo que de esa mano tuvimos la ocasión de crear la primera asociación de vecinos, creo recordar que es la primera asociación de vecinos de la región, creo. Y esa asociación de vecinos fue la vertebradora de la lucha vecinal, de la lucha ciudadana en este municipio, y que a través de ella pudimos lograr un montón de cuestiones que todavía siguen pendientes. Últimamente, ahora después nos ilustrará muy bien José Manuel sobre este asunto, las tornas se han invertido. Y ahora ya tenemos que crear asociaciones para defendernos de los asociados que pretenden otro tipo de cosas. Sin más preámbulo, voy a pasar a los ponentes de esta mesa redonda, que son José Manuel Muñoz Ortín, que es abogado y el que lleva la causa contra nuestro querido alcalde, porque nosotros creemos que cometió un ilícito penal en el derribo de la guardería y otras muchas cuestiones. También Felipe Iracheta, que es un arquitecto y urbanista de reconocidísimo prestigio, y que no voy a dar más datos porque me parece incluso una osadía por mi parte hacerlo, y qué decir de nuestro amigo y iba a decir usadísimo, iba a decir abusadísimo Paco, que constantemente le estamos requiriendo para que nos ilustre sobre su visión de las cosas a esta persona sabia que tenemos la suerte de tener en esta universidad. Sin más preámbulo, paso la palabra a José Manuel Muñoz Ortín para que nos hable de algunos aspectos de los últimos años de desarrollo del asociacionismo y de la lucha ciudadana en el barrio de La Paz. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, como tenemos poco tiempo vamos a ser breves, y la mayoría de las que estáis aquí, la mayoría de las personas que estáis aquí sabéis más de esto que de yo. Pero bueno, simplemente yo me voy a centrar más bien en el marco de la convivencia, que uno de los lemas que hemos elegido para organizar este aniversario de los 50 años es la convivencia. Hemos entendido que son 50 años de convivencia. Uno de los elementos que ha facilitado esa convivencia ha sido la guardería y el colegio. Los destinos de cada uno han sido diferentes, por eso vamos a centrarnos un poquito más en lo que es la guardería. El origen de la guardería estaba en la necesidad del barrio. Había muchas mujeres que en aquel tiempo que necesitaban tener un lugar en el que estén los críos. Entonces surgió la necesidad de crear esa guardería. Como aquí no se regala nada, y menos antes, pues hubo que luchar mucho, como ha dicho Antonio, y la guardería fue el resultado de la lucha. Hubo que ir muchas veces a Madrid, muchos de los que estáis aquí, incluso fuisteis a Madrid para que se realizara y se construyera esa guardería.
La guardería fue un elemento integrador, de hecho constituye una de las bases de identidad, de las señas de identidad del barrio para muchísima gente. Era orgullo tener una guardería de esas características, de esas condiciones. Los que la conocimos sabemos cómo era esa guardería, las características que tenía, el hecho de las aulas eran todas grandes, con unos ventanales inmensos, con acceso directo a los patios, cosa que es difícil hoy día porque la ciudad para todo ese tipo de cuestiones dedica poco espacio. El caso es que la guardería idílica, ejemplar, y de hecho estaba reconocida y bien catalogada. Bueno, pues dentro de una operación mafiosa, porque lo que ocurrió ahí fue una operación mafiosa en la cual López Reja era el cabeza pensante, o por lo menos la cara visible, pues se elaboró todo un proyecto para hacer un negocio especulativo, que eso ahora Felipe Cachera entrará en detalles, pero simplemente una de las víctimas de ese proceso de especulación pues fue la escuela infantil, y el colegio pues estuvo también a punto de ser víctima. En principio empezaron haciéndonos propietarios, nos dieron la escritura, porque parece que fueron engañabobos, porque nos creíamos que nos daban algo y realmente lo que nos dieron fue las miserias. Nos hicieron propietarios, ahora todos estábamos contentos por ser propietarios, pero realmente antes, cuando el propietario era la comunidad autónoma, los sótanos se limpiaban, se rompía un portero, se arreglaba, todo estaba más o menos controlado. A partir de ese momento, pues prácticamente los sótanos están inundados, en que las condiciones se han deteriorado mucho. Pero bueno, todos contentos porque éramos propietarios. Pero realmente eso fue el primer paso para hacer lo que después han hecho. Todo el proyecto de rehabilitación de Barrio La Paz no se hubiera podido hacer si no hubiéramos sido propietarios, porque siendo propietario la comunidad autónoma hubiera tenido que hacerse otra actuación. Pero al ser propietarios los vecinos pues ya podían hablar de compensación. Bueno, pues todo eso son cosas que Felipe si él quiere entrar. Bueno, podríamos decir, como hemos dicho, que la guardería era un elemento de convivencia, de integrador, de orgullo para el barrio, y que el proyecto especulativo pues se la tiró. También podemos insistir que el colegio, por la dirección que existía en aquel momento, y también porque la administración fue un poco más razonable, pues no permitió que se derribara. El objetivo, el destino era el mismo para los dos, pero simplemente por una dirección que exigió unas garantías mínimas, fue razonable, aplicó unos criterios de lógica, pues no se tiró. En cambio la guardería, como el propietario era el ayuntamiento, pues estaba todo en casa y ellos podían hacer y deshacer. Entonces pues la tiraron. Nosotros, pues ya hartos de ver el solar allí, pues nos cansamos y denunciamos. Denunciamos inicialmente, lo que pasa es que la Fiscalía inicialmente consideró que sí, que estaba clara la jugada, que eso era... pero que no, el tipo penal no lo veía. Ahí quedó, pero ya luego con posterioridad, también más cansado de ver el deterioro, el estado que se encontraba el solar, pues volvimos a denunciar. Y esa vez pues tuvimos más suerte, tuvimos más eco, podemos decir que cayó en un fiscal más receptivo, y entonces pues la denuncia que se interpuso continuó todo su proceso. Podemos decir que lo que se ha hecho hasta ahora se le ha tomado declaración a distintas personas, distintos políticos, y realmente pues queda todo dentro del absurdo, porque ninguno de ellos puede dar una justificación porque no existe, no hay una razón lógica. Algunos sí que hicieron un brindis al sol, se creyeron el rollo de López Reja, de que se iba a empezar, de que esto iba a ir para adelante, algunos sí, pero otros con una intencionalidad mucho más clara, sabían claramente que eso no se iba a hacer y vieron, bueno, quiero decir que actuaron con mala fe, que eso ya ahí es cuando sí que hay delito, porque el señor Verena, como concejal de urbanismo, no puede decir que él no supiera cuánto iba a durar la tramitación. A lo mejor el señor Porto sí, porque, bueno, podríamos decir que él en el juzgado él llegó a decir: ¿usted piensa que si yo hubiera sabido que eso no se iba a construir, lo hubiera tirado? ¿Es que eso tú crees que yo soy un criminal? Él decía el hombre, entonces bueno, a lo mejor es verdad que no lo piensa, pero bueno, el hombre no sabía de urbanismo, pero había otros que sí que sabían de urbanismo perfectamente, y que esa gente sí que actuó con conciencia y sabiendo lo que hacía. Entonces, bueno, además podemos decir que el objetivo de esta jugada pues fue simplemente dar una apariencia, una conformidad, ganar adeptos,
confirmar un negocio. López Reja el proyecto suyo estaba muy criticado por el colegio de arquitectos, ellos necesitaban darle apariencia que eso se iba a empezar, y entonces pues lo tiraron. La forma de tirarlo pues fue también a lo bruto. Prácticamente nosotros pensamos que lo tiraron sin ningún tipo de expediente, lo rehacieron con posterioridad, puesto que hay elementos en el mismo expediente que nos indican que eso no se hizo todo a lo bárbaro. Y luego pues se hizo sin ningún tipo de informe, porque no hay ningún informe que dijeran, que estudiaran en qué condiciones iba a quedar la guardería con posterioridad. La guardería esa nueva que iban a hacer, ningún informe hay sobre ella. Ese informe lo hemos hecho nosotros cuando Felipe de Seta expuso públicamente las condiciones en las que iba a quedar. En ningún momento en el expediente consta, pues mire, se va a hacer la nueva guardería en tal sitio, en estas condiciones, es mejor, es peor, nada. Eso no se valoró por ningún momento. Eso hemos tenido que ser nosotros los de poner de manifiesto. Iba a estar al lado del edificio de 16 plantas, bueno, una serie de cosas bastante graves que realmente no justifica un cambio como el que ellos pretendían. Decía que iba a ser para mejor, pero realmente no iba a ser para mejor. Luego se hizo sin ningún informe técnico que lo avalara. El mismo jefe de arquitectura dijo que fue una decisión política, que no había razones técnicas que justificaran la demolición. E incluso una comunicación interior se consideró como un informe, cuando realmente no. Una comunicación interior siempre una comunicación interior, no es un informe. Un informe tiene que tener una característica, un contenido que no lo tiene. Y luego también se incorpora como informe un proyecto, cuando el proyecto lo que te está elaborando es cómo se va a realizar la demolición, pero no te está diciendo, no supone un informe propiamente de una actuación, ¿no? Realmente, el día 3 de octubre de 2007 pidieron a la Oficina Técnica de Arquitectura que elaborara un proyecto de demolición. La Oficina Técnica tardó 20 días en elaborarlo y el día 24 de octubre aprobó la demolición. Pero realmente es algo meramente formal, porque el acuerdo de demolición ya estaba adoptado. Bueno, simplemente pues un poco eso decir. Y luego pues decir que realmente el tirar la escuela infantil pues, ha supuesto una ruptura de la convivencia, porque el barrio prácticamente no hemos quedado sin uno de los elementos integradores que daban, uno de los elementos integradores del barrio. Y simplemente pues decir que es algo inexplicable. Ellos han dicho que como propietarios podían hacer todo lo que quisieran, como cualquier propietario. Se le preguntó, vamos a ver, si alguien planteara derribar el moneo, ¿se podría hacer? El planteamiento es propietario del moneo, podía derribarlo. Entonces te decían, bueno, es que el moneo es el moneo. Ah, bueno, pero realmente cualquier acto administrativo tendría que tener una justificación que no ha tenido. Y luego, si ya nos metemos que estaba dentro de un proyecto, pues Felipe dirá que no tiene sentido el comenzar un proyecto cuando no está aprobado, ¿no? Bueno, realmente ha sido un acto absurdo, un brindis al sol que han hecho y sobre todo una jugada política con el objetivo de que el señor López Reja ganara 40 millones de euros, que era lo que sus beneficios estaban marcados ahí. Y como hay poco tiempo, pues yo ya me voy por... Muchas gracias, Manuel. Tiene la palabra Felipe Ignacio. Hola, buenas noches. No me aludáis tanto que no se lo merece. Bueno, voy a ser telegráfico o telegrámico, sí, telegráfico. Y no enrollarme mucho porque el proceso es tan largo que requeriría muchísimo tiempo, por eso voy a entrecortar un poco la frase. El origen de todo el follón de La Paz viene al caso porque el Colegio de Arquitectos con el alcalde de Murcia y el presidente de los promotores deciden que hay que hacer una actuación en La Paz, convocar un concurso, etcétera, etcétera. El resultado de esa conversación a tres bandas es que el señor López Reja se va a ver a los vecinos y a empezar a firmarle contratos para hacer el polígono de La Paz, y por otra parte las conversaciones que hubiera tenido con el alcalde entre ellos dos. Ahí se acaba la historia de la participación pública, etcétera, etcétera, aunque luego el colegio por su parte, el Colegio de Arquitectos por su parte, convocó el concurso con un gran resultado, una serie de proyectos ganadores que el ayuntamiento no aceptó porque ya lo tenía todo apañado y arreglado con López Reja. Yo desde el primer momento que salió a la luz el tema de la remodelación de La Paz fue beligerante, creo que fue el año 2005, en una mesa redonda que hubo en el Colegio de Arquitectos. Ya dije que este proyecto era muy peligroso, que era inviable, que se estaba jugando con la ilusión de los vecinos, se le estaba diciendo que se le iba a dar o lo que se le iba a dar,
y que eso era muy peligroso porque esto no tenía aviso de llegar a ningún fin. Incluso dije que me mostraba totalmente en contra de ese convenio que firmaba, ese contrato que firmaba el señor López Rejas con los vecinos, de que en vez de una casa vieja de 40 a 45 metros que tenía, le iba a dar una nueva de 90 metros cuadrados. Yo dije que de regalar nada, que eso no se podía hacer, porque eso no se... Claro, ¿qué vecino le iba a decir que no? Pero las repercusiones eran otras. ¿Cuáles eran las repercusiones? Pues aquí hay una actuación simplemente criminal por parte del ayuntamiento, políticos y técnicos, simplemente criminal, el Manuel lo sabe, desde el momento de que se hace un convenio, el señor López Rejas hace sus números y hace sus números en base a la venta de 3.000, al principio eran 4.000 viviendas, que se le bajó a 3.000 viviendas, es decir, que pasábamos de 1.500 viviendas de 45 metros cuadrados a 3.000 de 90, es decir, se triplicaba o cuadruplicaba la población. Y ojo ese dato, el de la población. ¿Por qué? Porque los números del señor López Rejas eran las viviendas que le doy a los vecinos por un lado, lo que yo me cobro por otro lado y lo que se obtienen de las ventas. Con sus números, que el ayuntamiento no cuestiona en ningún momento, ningún técnico, ningún jurídico, ningún economista del ayuntamiento cuestiona, sale la edificabilidad. Es decir, se empieza por hacer un urbanismo al revés. Es decir, ¿qué hace falta en La Paz? ¿Qué necesidades hay? ¿Cómo mejorar el barrio? No, aquí estaba en cuanto beneficio que me voy a llevar el gran pelotazo del señor López Rejas que quería dar. Pero, claro, fijar, y fue el primer hecho que denunciamos, la edificabilidad del número de viviendas en función de los beneficios del señor López Rejas o del pelotazo, como queramos llamarle, era un disparate. ¿Por qué? Porque se hacían todos los números pensando que él iba a vender las otras 1.500 viviendas que le quedaban, como 1.500 iban para los vecinos, él se quedaba con otras 1.500 para vender, y que esas 1.500 viviendas a un precio de 300.000 euros daba tanto, hacía todos los números y por tanto eso salía. Y yo allá en el momento dijimos que eso era un disparate. ¿Por qué? Porque si cambia el precio de la vivienda, es decir, ahora mismo, en vez de 3.000 viviendas, como el precio de la vivienda ha bajado de 300.000 euros, probablemente a la mitad, a 150.000 euros, para que le sacan los números al señor López Rejas, en vez de 3.000 viviendas, habría que hacer 6.000. Todo eso, un disparate urbanístico. Ya los 3.000 viviendas eran un disparate urbanístico porque se saltaban todos los, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Todos los resortes de garantía que la ley y el plan ofrece para que se haga urbanismo, en este plan se los saltaban todos. La reserva de equipamiento, las zonas verdes, la densidad de viviendas, las calles, los aparcamientos, equipamiento guardería, equipamiento escolar, equipamiento sanitario, se los saltaban todos, con el visto bueno, por supuesto, de la comunidad autónoma, que hacía sus piruetas para que todo entrara. Es tan increíble que ya no los políticos, como decía el concejal, que no era un criminal por haberse cargado la guardería, si él hubiera sabido que no se iba a hacer. ¿Cómo que no sabía usted? Si en el plan dice que la guardería se hará en otra parcela más pequeña, de dimensiones más pequeñas que la actual, para una población el triple de la que hay, una parcela más pequeña, y encima la parcela se queda rodeada de bloques de 16 plantas, esa es la parcela de la guardería. Pero por si fuera poco, esos bloques de 16 plantas tienen derecho, las cosas que no se le ocurrieron a nadie en el ayuntamiento, ni que nada más que al señor López Rejas, claro. Esas viviendas tienen servidumbre de luces y vistas sobre el patio, sobre la guardería. O sea, en un urbanismo moderno, plantear ya desde un plan que tenga servidumbre de luces, oiga, sepárese usted un poquito. Tengan en cuenta que es una guardería para niños que necesitan el sol, con bloques de 16 plantas, no tienen sol ni por la mañana, ni por la tarde, ni a mediodía. Bueno, pues por todo eso pasaba el ayuntamiento. Pero es que encima, por lo que decía del concejal, es que la guardería se iba a hacer en la tercera etapa de desarrollo del polígono de La Paz. O sea, en la tercera etapa de las 3.000 viviendas ya habría 2.000 construidas. ¿Dónde iban a ir? ¿A qué guardería iban a ir los niños de esos supuestos nuevos habitantes? Si la guardería no se hacía. Pues por eso traga el ayuntamiento y traga la comunidad autónoma, y nadie dice ni pío, ni siquiera el señor concejal criminal, no criminal. Pero no era bastante eso, es que el ayuntamiento, que aquí no ha hecho nada más que decir sí a todo lo que proponía el señor López Rejas, por mucho que diga el ayuntamiento que la iniciativa era suya, todo el mundo sabe que es falso, y la prueba de que es falso es que cómo un técnico o un concejal medio decente puede admitir que los primeros bloques que propone el señor Rejas
López Reja se hagan precisamente en la guardería y en el colegio? Con todo el terreno libre, en el buen supuesto, con todo el terreno libre que hay en La Paz, había que hacerlo precisamente en la guardería. Pues lo lógico es que el concejal de colegios o el concejal de guardería, hasta el mismo alcalde, y no quiero decir los técnicos, hubieran dicho, oiga, no, el primer bloque, póngalo usted donde sea porque la guardería y el colegio tienen que seguir funcionando. Pues no, lo primero que se cargaba era el suelo público, no libre, sino encima edificado y ocupado. Pues se saltaron todos los resortes. Yo creo que por mis conocimientos de urbanismo y por todo lo que ha pasado por mis manos durante cerca de 30 años viendo planes de urbanismo y conociendo planes de urbanismo no solamente de esta región sino de fuera, yo creo que es el mayor disparate urbanístico que se haya podido cometer en España, o uno de los mayores disparates urbanísticos. No tenía viabilidad ninguna desde el primer momento, porque no se le pide, en ningún momento se le pide al que garantice la financiación. No, la financiación será con la venta de las viviendas. Y si no se venden, ¿qué es lo que ha pasado? No solamente no se venden, es que ni se hacen. Y menos mal que vino la crisis, porque el señor López Reja le pilla con 4, 5 o 6 bloques a medio hacer, pues no sé en qué país estaría ahora, porque ya lo habrían rajado si lo hubiera quedado. Y no digo ya si el señor López Reja, a través de la Junta de Compensación que ha citado José Manuel, empieza a pedirle a los vecinos que han firmado que le paguen los gastos que ha tenido. Los gastos de autobuses, los gastos de 7 Coronas, todo como se llame el hotel aquí donde llevó a organizar sus mítines, los gastos del señor Bofill, el señor Bofill, que por cierto aquí no ha hecho absolutamente nada, aquí lo ha hecho todo el señor López Reja. El señor Bofill ha firmado, no sé por qué precio, ha firmado una cosa que yo ya se lo dije en una entrevista en televisión, en una mesa redonda que hubo en televisión, al mismo Bofill, estaba Bofill y López Reja, digo, pero Ricardo, colega, digo, pero Ricardo, si aquí están las declaraciones del señor López Reja, que tiene ya elegido hasta los picaportes de la puerta, ¿tú qué pintas aquí? Se cabreó conmigo porque le dije que era un arquitecto mediático. Bueno, se cabreó, entre comillas, se cabreó. Y a raíz de eso yo hice a la asociación de vecinos no sé cómo se llama, Nuevo Barrio, que no sé si estoy nombrando a la otra. Hice un informe muy extenso sobre la modificación del plan general, todos los disparates que se cometían, que no se sabía quién era el verdadero promotor, si el ayuntamiento o el señor López Reja o los vecinos, eso siempre está en el aire, aunque el ayuntamiento dijera porque por ley es el ayuntamiento el que lo tiene que hacer. Y siempre he mantenido que una actuación de esta categoría la tiene que hacer la administración pública. Esto no se puede dar en manos de un promotor con un contrato de cambio de obra como el que llega ahí a un huertano y le dice te doy 3 pisos y me vende la parcela, ¿no? Esto no es, esto es una cosa muchísimo más seria. Sobre los criterios del concurso, toda la participación que hubo de ciudadanos con el proyecto de Javier Peña, que era yo no entro en ese proyecto, ni me gusta ni me deja gustar, yo tengo mi propia idea de la viabilidad de la rehabilitación de La Paz, que alguna vez la he contado, ahora no la voy a contar como natural, porque no tengo tiempo para eso. Y hice un informe muy duro contra el ayuntamiento, contra la Consejería de Obras Públicas, porque como siempre se saltan al servicio de urbanismo y es el mismo el subdirector general el que hace los informes, las propuestas, los medio informes, las ponencias, lo hace todo el mismo, jefe de servicio designado, subdirector designado a dedo, y a hacer lo que te mando o te vas fuera, igual que pasaba con los técnicos del ayuntamiento. Es decir, aquí está todo Dios corrompido en un tema que el tiempo pues, nos ha dado la razón. Todavía el ayuntamiento no ha parado y sigue haciendo huidas hacia adelante y sigue con la Junta de Compensación amenazando a los vecinos de expropiación si no se integran, etcétera, etcétera. Pero expropiación, ¿pero quién paga esto? ¿Pero dónde está el estudio económico? No, el señor López Reja dice que tiene resuelta la financiación. ¿Dónde están los papeles? No hay nada. Y en el tema de la guardería, pues, volví a hacer un segundo informe en el tema de la guardería diciendo que por qué no se le pidieron ninguna garantía ni ninguna bala al señor López Reja de cómo, cuándo iba a reconstruir la nueva guardería. Y se cayó todo el mundo, y la señora jueza, que también tiene otra actitud criminal y que debíais de ir a por la jueza, por prevaricación, porque no tiene ni pies de cabeza, después de todo lo que se ha dicho del tema de la guardería, que diga que no hay caso y se lave las manos. Claro, había archivado ya antes 2 veces, había iniciado procedimiento, o sea que ya se le veía venir a la señora jueza, pero creo que había que ir a por la jueza. Sí, sí, pero es que es un tema tan evidente lo de la guardería. O sea, el ayuntamiento hace un proyecto
que por supuesto lo firman los técnicos municipales, porque lo hace el señor López Reges. Y demuestro por qué. Pues es que en el proyecto de demolición de la guardería dice que se dará traslado al ayuntamiento del inicio de la obra, se pedirá licencia y se dará reconocimiento al colegio de arquitectos, o no, al de aparejadores, porque López Reges estaba peleado con el arquitecto. Pero oye usted, ¿desde cuándo los proyectos municipales se piden licencia? ¿Desde cuándo se tiene que dar cuenta el ayuntamiento a sí mismo de que va a hacer una demolición? Es que era evidente que no lo habían hecho. Y lo único que había hecho el arquitecto municipal en el proyecto de demolición, y avísame porque me paso enseguida, lo único que había hecho el arquitecto municipal era hacer un presupuesto de lo que costaba la demolición para que se contratara la obra de acuerdo con la ley de contratos de la Administración Pública. Que se lo saltaron porque se lo encargaron directamente a los Reges. Vale, ya puedes demoler. Es decir, es que no hicieron ni una a derecha. Y encima el alcalde dijo ya varias veces, esto no lo para nadie. Claro, ¿qué interés tenía el alcalde en la demolición en la rehabilitación de La Paz, o como dicen en el Realojo, que es un realojo que era absolutamente mentira, porque aquí hay muchos vecinos de La Paz, y no digamos los que no están, que no se pueden trasladar a vivir al piso 24B con 6 ascensores, porque no pueden mantener ese piso. El nuevo piso que le iba a dar el señor López Reges de 90 metros. Es decir, que esos señores al día siguiente tienen que vender el piso y crear el problema en otro sitio. Porque era una situación irreal y pura especulación, donde entraban todos, por supuesto. Y en fin, tendría tantas cosas que contar que ahora cada vez me enciendo más con el tema. Y más vale que deje la palabra al siguiente. Muchas gracias, Felipe. En efecto, tienes muchas cosas que contar y no te preocupes que las contarás. Las contarás porque ya organizaremos a lo largo del año otro tipo de cuestiones en las que estás ya avisado que vas a participar. Tiene ahora la palabra para concluir y luego habrá un debate que, si vosotros queréis, nuestro gran amigo Francisco Jarauta, que nos va a ilustrar sobre la convivencia en el mundo, en el barrio, en el mundo. Buenas tardes. La verdad es que después de vuestras intervenciones a mí me dejáis un poco fuera de juego, porque la precisión, el conocimiento de las circunstancias, por una parte más monográficas y otras más político-conflictivas, pues las notitas que yo había ido tomando se han ido como encogiendo y casi se han borrado de mi pequeña libreta, pero algo quería decir. Murcia es un caso singular. Estáis planteando un barrio, el barrio de La Paz, que más allá de todas las denuncias, circunstancias, hoy, a la altura de hoy, se encuentra en condiciones rigurosamente ilegítimas, rozando condiciones de habitabilidad, condiciones de sanidad, condiciones de precariedad acumulada, inducidas precisamente por una política cómplice que Felipe ha marcado con tintas rojas y que hace que se convierta, para cualquier reflexión política sobre esta ciudad, en un asunto de primerísima urgencia. Abordar, resolver este problema, esta situación y todo aquello que acompaña la convivencia de los ciudadanos de La Paz y de la ciudad de Murcia. La verdad es que es una historia súper larga y apasionante. A título histórico, pero sin abusar de vosotros, no es la hora. Os recordaré algo. Las primeras murallas medievales se derribaron allá a finales del siglo XVIII. Las ciudades cerradas sobre sí mismas
necesitaban crecer y con un urbanismo incipiente se trazan derribadas las murallas, unos llamaremos primeros ensanches provisionales a los que no respondía la palabra ensanche. Llegaré a Murcia, no se preocupen. El impacto mayor en el urbanismo moderno se produce cuando la revolución industrial, sobre todo en las ciudades fabriles del oeste de Inglaterra, Manchester, Liverpool, a la que se suma también Londres, crean la necesidad de alojar, se produce una auténtica transformación de los aspectos demográficos de la Inglaterra de 1800, inmensos flujos, inmensas migraciones del campo inglés, abandonan sus espacios naturales y caminan todas hacia esa, llamaremos, esa ilusión de la mano de obra que se rige en aquellos momentos por razones y por leyes absolutamente injustas. Si viéramos hoy todavía los planos de Manchester de 1810, de Liverpool de 1830, los cordones que podemos llamar obreros no respondían más que a una masa impresionante de pequeños pabellones saturados de población, viviendo en condiciones absolutamente terribles. Si por una parte acudiéramos a los grandes, me lo recordabas, grandes novelistas ingleses del XIX, y el maestro de todos ellos fue Charles Dickens, o acudimos también a los grandes novelistas franceses que tratan del París de los miserables o del jorobado de Notre Dame, vemos que todo aquello aparece como algo legítimo. No hubo una sensibilidad sobre estos temas hasta muy tarde, muy tarde. Y esto nace cuando en los sindicatos del siglo XIX se comienza, después de la Revolución del 48, a reivindicar la dignidad del ciudadano, las condiciones de vida. Pero la vivienda en este capítulo de reivindicaciones fue la que llegó, la última. La problemática de la vivienda es una problemática singular y sabemos que sus reivindicaciones, los derechos a la vivienda, fueron derechos muy tardíos. Nació ese exploit extraordinario con el centenario de la Revolución Francesa y apareció ese faro de la Tour Eiffel anunciando la ciudad moderna, la ciudad, París, como dice, capital del siglo XIX. El modelo fue París. Todos imitaron aquel concepto de ciudad del barón Haussmann, desde Barcelona a Burdeos, el ensanche de Londres, todos imitaron el mismo modelo. España llegó tarde a esta historia. Mientras, no voy a llegar a España, el salto se produjo cuando nacieron las grandes ciudades americanas. Y esto es fundamental. El mito de la ciudad americana no se construye sobre New York, sino que se construye sobre Chicago. Porque Chicago se encuentra en un fantástico triángulo, el de los lagos, el del lago Michigan, donde está sobre todo la grande siderurgia de Pittsburgh, las grandes fábricas de Detroit, y el gran centro administrativo, económico, financiero de Chicago. Eso produce toda una reflexión sobre cómo tiene que ser el modelo de ciudad. Y una ciudad que en el caso español todavía no llama a las puertas en ningún momento. ¿Por qué? Primero porque la revolución industrial española llegó súper tarde y llegó prácticamente ya en el umbral del siglo XX, y las ciudades no se transformaron más que hasta los años prácticamente después de la Gran Guerra, es decir, a partir de los años 20.
Se producen situaciones importantísimas en ese momento. A partir de los años 20 se traza un gran proyecto, que es el proyecto del ensanche catalán, el de Barcelona, el proyecto Cerdà, el plan Cerdà, pero con algo que todavía podemos identificar cuando viajamos a Barcelona, esa así llamada diagonal que va de occidente a oriente hasta Poblenou. Diagonal abajo vive la burguesía comercial, diagonal arriba viven los trabajadores, los obreros, el proletariado, los oficios, los artesanos. ¿Quién hizo las rejerías? ¿Quién hizo los balcones del ensamble? Hicieron los herreros que vivían diagonal arriba. Pero además de mano de obra, allí también vivían las ideas, vivía el anarquismo, vivía las formas varias del Partido Socialista y del Partido Comunista. Era el núcleo más importante de la política española que desembocó en la guerra civil. Muy curioso que en ese periodo de los años 20, Madrid, Barcelona, Valencia se transforman, Sevilla, eran las ciudades con más marca y se desarrollan de una forma urbanísticamente significativa. Era muy curioso llegar en tren, en el tren de Murcia a Madrid en los años 60, ¿lo recordáis? Entrar en las horas de la madrugada cuando todavía existía el expreso y se llegaba a Vallecas y se veía Vallecas, todo plano, casi chabolas, las del Pozo del tío Raimundo, las de una sociedad que todavía no había pasado a eso que era la estructura básica de la clase media española. Vivían, hay una sociología, es tiempo de silencio, más tarde, de Santos, vivían esa especie de sociedad española que no se reconocía. Hoy entráis y uno de los, comillas, acontecimientos más significativos ha sido la normalización de la periferia de Madrid. Entres por donde entres, salgas por donde salgas, encuentres una ciudad que ha interpretado, planificado, obviamente ha sido el motor del crecimiento económico, porque además se crea el mito de la vivienda propia, algo que está asociado a los planes que durante el franquismo se llevaron a cabo con bancos hipotecarios, con políticas de ayudas, y que fue definitivamente uno de los amarres más importantes. ¿Qué pasó con Murcia en todo este tiempo? Perdona, Felipe, con tu permiso, digamos. Por una parte, me gustaría mucho que cada uno... Nosotros trabajamos en esta universidad, Campus de la Merced. ¿En qué año se construye esto? ¿En qué se construye este campus? Sales aquí, Plaza de la Merced, hoy todavía. Muchísimos murcianos, nunca han paseado por el jardín que separa de las viviendas de la flota. Muchísimo. Así como otros nunca fueron al barrio del Carmen, pero infinitamente nunca más la consideran como zona opaca, como zona peligrosa, como zona casi de sospecha, cuando es uno de los espacios más a la mano que la población no ha conseguido hacer suyo, no se han apropiado y a veces y solo sirve para el desembarco de los niños de los edificios de la comunidad de la flota. Pero si pasamos todavía un poquito más allá y atravesamos, no recuerdo el nombre, de la Fama, la avenida de la Fama, allí os encontráis con una especie de bucle, que es el barrio de La Paz, sancionado, humillado, inhumanamente tratado, donde gracias a que personas como Gaspar, como Nacho, como vosotros, como todos vosotros, que habéis hecho por ese barrio
todo, porque creéis en la dignidad humana, porque creéis en la convivencia humana. Una ciudad que ha experimentado durante los últimos 50 años proyectos urbanísticos importantes. Por ejemplo, hoy, posiblemente, el más interesante, políticamente hablando, barrio de Vistabella. Una recuperación importantísima que ha permitido que el sistema asociativo se haya ido definiendo en muchas direcciones, precisamente porque han desembarcado allí una población de profesionales, de funcionarios, y es otra historia, pero eso que es límite, contiguo con La Paz. Y en La Paz es como si trazaras una línea que dijera: aquí comienza el no man's land, la tierra de nadie. Se construyó también Santa María de Gracia. Se construyó también Santa María de Gracia. Una ampliación importante para la urbanización, antes que desde los años 50 se trazara la Gran Vía y luego la ciudad se pudiera adaptar. Hoy estamos ante una situación que exige primero el reconocimiento y denuncia del fracaso de las políticas urbanas de los últimos ayuntamientos, pero de aquí a lo que fueron 30 años, no solo del Partido Popular, pero brutalmente del Partido Popular. Y los que habéis participado en las denuncias, habéis inventado las luchas, habéis hecho vuestras la causa de la paz, habéis dado un ejemplo no solamente de dignidad, sino de derecho o incluso de ciudadanía. Estamos en un límite en el que el 50 aniversario no va a ser un homenaje, sino que va a ser una corresponsabilidad con vosotros para poder plantear definitivamente, llevando a la juez, a los tribunales, llevando a López Rejas a su merecido destino y poder comenzar de nuevo un proyecto sobre el barrio de Paz. Esto ocurre en un momento en el que, lo hemos comentado muchas veces entre amigos, las políticas que han seguido no solamente respecto a la ciudad, sino a la región, han sido absolutamente no solo incompetentes, han sido ciegas. Nunca han imaginado un proyecto. Cuando alguien ama algo, inventa o dibuja ese proyecto. Murcia hoy es una ciudad sin proyecto, es una región sin proyecto y ha sido administrada por incompetentes de 7 suelas, sin ninguna legitimidad. Llega un momento en que hay que pasar a la denuncia directa de estas instituciones. Pero al mismo tiempo hay algo con lo que quiero terminar. En un mapa político, y sería cuestión muy interesante de elaborar, que vosotros elaboraseis una cartografía como la hacían los situacionistas, un mapa de la paz donde un día en las calles que ni siquiera están tratadas como tenían que ser, un día, una noche, no hay que esperar a la de San Juan, se enciendan muchas hogueras. Un poco el homenaje a la dignidad. Estoy sugiriendo una pequeña idea, donde se vaya a decir, pero ¿quién arde? ¿Quién quema? ¿Quién es el pirómano? Y haya una representación. No sé si Gaspar se querrá poner al frente, pienso que sí, de decir, esto, señores, es ya inaceptable. Vamos a construir un proyecto, y ese proyecto pasa muchas veces, me alegro mucho ver hoy a Nacho también, por lo que yo me atrevo a llamar la utopía del barrio.
la utopía del barrio. La utopía del barrio es hagamos de este barrio una pequeña utopía, donde la solidaridad, el reconocimiento, el ponerle nombre a las personas, el establecer un cuidado especial, con bien que lo habéis dicho, cómo se pueden tomar la libertad de demoler una guardería que era ejemplar y, como muy bien lo has dicho, que articulaba, socializaba, articulaba sobre todo a los ciudadanos de ese barrio. ¿Cómo? ¿A qué se debe esa barbarie? ¿A qué se debe esa barbarie? Posiblemente habéis dado un ejemplo de asociacionismo, pero posiblemente sea necesaria otras batallas, no solamente de resistencia, sino de combate. Y hay que pasar al combate por reivindicar precisamente ese lugar que ha quedado aislado como por un cordón sanitario, impidiendo que los ciudadanos de fuera y los de dentro lo reconozcan como propio. Construyamos contra ese lugar social dominado por significantes invisibles que dice Laclau, por ciudadanos sin nombre, construyamos un barrio que realmente responda a todos vuestros derechos y a las exigencias vuestras de dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias como siempre, Paco, elevarnos a lo trascendente nuestro paso por esta existencia. La mesa redonda no tenía el formato de poder intervenir cualquiera de los asistentes, pero nosotros sí que lo abrimos por si alguien quiere aportar alguna idea o hacer algún comentario, eso sí, muy brevemente, porque estamos ya fuera de tiempo, pero cabe la posibilidad de que alguien quiera decir algo. Vale, yo quiero contar una experiencia que coincide con un cambio jurídico necesario. Yo cuando empecé a ejercer como penalista al principio de los 90, finales de los 80, en el turno de oficio, la mayoría de los casos que nos llegaban de delincuencia venían del barrio de La Paz. Quiere decir que los barrios degradados son nidos para la delincuencia. Y era gente muy joven de mi edad, con la cual nos volcábamos todos los abogados, pero en un estudio, en un mapa que se hace en la ciudad, qué casualidad que los barrios más degradados sean los que llenan nuestras cárceles, y además de población joven. Entonces, el que los grandes delincuentes, los grandes estafadores que estáis poniendo sobre la mesa, que son un grupo de empresarios en connivencia con los responsables políticos, no entren a la cárcel, y justo los barrios que están ganando, sus jóvenes, porque yo los he acompañado en ese momento y siguen igual los índices, los pillas en un delito, inmediatamente al calabozo, el calabozo va a Salmonera, lo sacan para el juicio oral y en el juicio oral vuelven a Salmonera. Entonces, la exigencia de un cambio quiere decir también la exigencia de que estos políticos entren realmente a los centros de internamiento, entren a las cárceles, y esa población de los barrios marginales que está llenando nuestras cárceles continuamente tenga la posibilidad de romper ese círculo, y eso solamente se va a hacer con proyectos que saquen a los barrios de esas zonas degradadas, que nos sorprendía mucho a los juristas de esa época que gente de nuestra edad no fuera de los barrios, eran justamente de esos barrios, de gente con un potencial muy grande, porque la juventud es la que tiene ese potencial.
social. Entonces creo que también tenemos que ver eso. Si nuestros políticos responsables de esa etapa no están a la cárcel, nunca cambiará esta constante. Le estoy hablando tanto de la cárcel de Sangonera como la de Campos de Río. Gracias, Teresa. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? ¿Podría anunciar la mesa redonda del 4 de...? Anunciada, iba a hacerlo, no obstante. Tenemos un programa de actividades muy variado y amplio que va hasta el 18 de diciembre y seguramente alguno más que triunfaremos sobre la marcha, porque la comisión es muy activa y se mueve mucho. La comisión en realidad es una plataforma de entidades y asociaciones del Polígono de la Paz, donde hay muchas asociaciones y muchas entidades trabajando en ella. El día 4 de mayo hay una mesa redonda sobre la situación social del barrio, el lugar que todavía no tenemos cerrado, o lo tenemos cerrado ya. Estamos todavía, bueno, pues ya lo anunciaremos convenientemente por los canales habituales, y ya sabéis que el día 4, que es lunes, creo recordar, tenemos esa mesa redonda sobre la situación social, en donde podemos abundar mucho más de lo que hemos hablado. Si nadie más tiene nada más que decir, pues aprovecho para dar las gracias de nuevo, dar las gracias a todos los que han intervenido aquí y que han venido. Gracias también a la insistencia de muchos de los que estamos aquí, a Paco, a Felipe y a José Manuel, y esperaros en una próxima ocasión. Muchas gracias.